A ver, ¿qué podría tener en común la física más avanzada con la sabiduría de hace miles de años? A primera vista, uno diría que nada. Pero, ¿y si existiera un diálogo increíblemente sorprendente entre dos de las búsquedas más profundas que hemos emprendido para entender qué es la realidad? Bienvenidos al canal para Brahman. Vamos a ver el cruce entre el Advaita, como la filosofía más profunda y esencial de Oriente, y la física cuántica como la ciencia que va más al nudo ontológico y, y a la profundidad de la realidad. Y vamos a ver cómo esta espiritualidad que llamamos metafísica y esta ciencia que llamamos, en este caso, física cuántica, van a coincidir en un montón de puntos yendo por caminos opuestos. La metafísica va por el camino interno del autoconocimiento y la física, en este caso la física cuántica, va por el camino externo del conocimiento y de la investigación científica en este caso. Ciencia y espiritualidad coinciden en muchos puntos y esto vamos a verlo ahora. Hoy vamos a explorar justo eso, los puentes entre la física cuántica y la filosofía Vedanta. Y para que se vea que esto no es algo nuevo, empecemos con una idea que vuela la cabeza, de nada menos que Erwin Schrödinger, uno de los padres de la mecánica cuántica. Él dijo, la multiplicidad de la conciencia es solo aparente, en verdad, solo hay una mente. Ojo, ¿eh? ¡Qué frase! Es una afirmación súper radical que de alguna manera borra la línea entre quien observa y lo que se observa. Y esta idea va a ser como nuestra brújula en todo este recorrido. Bueno, vamos. Esta definición es de la física cuántica, es idéntica a una de las tantas definiciones de Brahman o Brahman, que es la conciencia total no dual que funciona como una mente total de la realidad. No hay ninguna diferencia. Esta frase se podría haber encontrado tranquilamente en los Upanishads, pero la dice un científico de física cuántica. Vamos a meternos de lleno en esto. Pensemos en dos lenguajes. Por un lado, el lenguaje súper preciso de las matemáticas, de los experimentos en un laboratorio. Y por otro, uno completamente distinto, el de la introspección, el de la experiencia directa, personal. Son dos formas de hablar muy diferentes, pero la gran pregunta es, ¿estarán, al final, intentando describir la misma y única realidad? Y aquí los tenemos cara a cara. Por un lado, la física cuántica, que se dedica a explorar el universo hacia afuera, ¿no? El mundo increíblemente pequeño de las partículas subatómicas y lo hace con una rigurosidad tremenda, con experimentos. Y por el otro, el Advaita Vedanta, una filosofía milenaria de la India que explora la realidad hacia adentro, a través de la introspección, buscando esa verdad última sobre qué somos. Parecen dos mundos, dos métodos totalmente opuestos, ¿verdad? A ver, aquí hay que poner un punto súper importante sobre la mesa. No estamos diciendo que la física demuestra el Vedanta o al revés, para nada, no son lo mismo. La mejor manera de verlo es como si tuviéramos dos mapas distintos de un mismo territorio misterioso. Uno es un mapa científico lleno de fórmulas, el otro es un mapa existencial poético. Usan símbolos y lenguajes diferentes, pero lo increíble es que a veces parece que están señalando exactamente los mismos lugares. Perfecto. Entonces, llegó el momento de superponer esos mapas. Vamos a ver dónde se tocan, dónde se cruzan estas dos visiones. Nos vamos a enfocar en dos de los ecos conceptuales más profundos y hasta desconcertantes que surgen cuando ponemos estos dos caminos uno al lado del otro. El primer eco, y es uno de los grandes misterios, es el entrelazamiento cuántico. A ver si podemos imaginarlo. Tenemos dos partículas que están conectadas. No importa si las separamos, una aquí y la otra en la otra punta de la galaxia, lo que le pasa a una instantáneamente le pasa a la otra. Es como si el espacio entre ellas no importara. El mismo Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Y claro, esto choca de frente con nuestra idea de que las cosas están separadas. Ok. Bien, el entrelazamiento cuántico de la física cuántica, que es un experimento que
cuesta explicarlo, para el Advaita es algo completamente natural desde el punto de vista de que la conciencia es no dual y en su base tiene un mismo punto de origen que es Brahman o Brahman, y este punto de origen de la conciencia luego se va diversificando. Pero como el punto original es el mismo, el núcleo de la conciencia es el mismo, que orientado a una proyección de realidad es lo que llamamos el Atman, el ser, y luego cuando proyectan ya los mundos materiales es Maya, la ilusión, al tener un mismo origen, está fundamentalmente conectado, primero por la expansión de la conciencia es simétrica, entonces se va replicando en forma simétrica, y al mismo tiempo tiene niveles personales e impersonales. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, una mente individual es una réplica de una mente impersonal, una mente digamos, individualizada de un ser minúsculo es idéntica a la de un ser, digamos, de una expansión de conciencia mucho más grande. Y una mente impersonal totalizada, que podemos decir la mente de Brahman, ¿no? Esa mente es idéntica a la mente individual. Por lo tanto, al ser idénticas y es solo una cuestión de ilusión en la escala, la diferencia, tienen, digamos, eh, influencia unas sobre otras. Lo impersonal influye en lo personal influye sobre perdón, lo impersonal sobre lo personal, lo minúsculo sobre lo grande, lo individual sobre lo universal y viceversa. Por lo cual, el entrelazamiento cuántico tiene que ver con que detrás de los objetos hay como un sistema o una red invisible que conecta todo, como si fueran rutas. El pensamiento posee rutas. Yo creo que todo lo que pienso es mío, está en mi memoria y nada más, y solo físicamente aprendo, leo o me dicen cosas, lo ingreso a mi memoria para después crear nuevos pensamientos. Para el Advaita esto es una ilusión, el materialismo estricto es una ilusión. Los procesos de pensamiento son personales desde el enfoque del ego e impersonales desde el enfoque no dual, por lo cual todos los pensamientos que yo pienso son de diferentes niveles de pensamiento que son impersonales que tienen que ver con la sociedad, la cultura, con pensamientos que tienen que ver con vibraciones más profundas de la conciencia y pensamientos que tienen que ver con la memoria consciente, la subconsciente o la inconsciente, por lo cual somos, nosotros lo que percibimos más en realidad es como una antena, la mente funciona más como una antena de flujos de pensamiento a diferentes niveles y escalas que el modelo tradicional donde hay una memoria única que reproduce pensamientos únicos. Por lo tanto, para el Advaita, Brahman es, en este caso, una realidad indivisible. Como es indivisible, está conectada por todas partes. Y quédense con esa idea de conexión instantánea. Ahora, escuchen esto. El Advaita Vedanta, desde hace miles de años, habla de un concepto llamado Brahman. ¿Qué es? Es la realidad última, una conciencia única, indivisible, de la que todo, absolutamente todo, surge. Según esta filosofía, la idea de que somos seres separados es una ilusión, la llaman Maya. Su enseñanza principal, Tat Tuam Asi, se traduce como tú eres eso. Y fíjense en el matiz, no dice que somos una parte de esa totalidad, dice que somos esa totalidad. Se empieza a sentir el... Y ahí lo tenemos, el primer gran eco conceptual. Tanto la física más avanzada como una de las filosofías más antiguas nos están susurrando lo mismo, que en el nivel más fundamental de todos, la realidad no está hecha de piecitas separadas, no, es una red, un todo interconectado, indivisible, y que quizás, solo quizás, esa sensación de ser individuos separados es, en el fondo, una gran ilusión. Bueno, si el primer eco les pareció raro, Esto en el Advaita lo podemos llamar los campos de conocimiento abiertos. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento realmente no está cerrado, segmentado, individualizado,
sino que son flujos de información, tiene que ver con los procesos, podríamos decir, de una epistemología que es, digamos, como una matriz, un campo de conocimiento que no tiene límites cerrados, sino que lo que circula como percepción y cognición en la realidad es información y conocimiento. Y estos modelos o flujos de pensamiento, que son fluctuaciones de la realidad, llamados britis en sánscrito, son como la misma energía tiene una base conceptual, lo que hace que la energía fluya en los diferentes niveles, realidades y campos de conocimiento son las conceptualizaciones y los britis. Y estos van generando diferentes fluctuaciones que a su vez acumulan energía y generan lo que llamamos en la energía densa o emocional, y eso a su vez crea la materia en el momento de la percepción, que esto también vamos a ver cómo afecta o se explica en Advaita muy similar el modelo de percepción, el modelo epistemológico muy similar y cognitivo a la física cuántica. Agárrense, porque el segundo es todavía más extraño. Hablamos del efecto observador. Imaginen esto. En el mundo cuántico, una partícula es como una nube de posibilidades. Puede estar aquí, allá, en todos lados a la vez. ¿Y cuándo decide dónde estar? Justo cuando la miramos. El simple acto de medirla la obliga a elegir una sola realidad. Esto es increíble, porque significa que la realidad a nivel subatómico no está ahí, esperando a que la descubramos. No, es como si la creáramos, en parte, con el simple acto de mirar. Y lo más loco es que, de nuevo, el Vedanta llegó a una idea muy A nivel subatómico, la ciencia, a través de la física cuántica, pudo explicar que recién en el momento de la percepción es cuando, digamos, se puede detectar, se puede generar, digamos, una probabilidad, una manifestación de una probabilidad en el momento en el que lo percibo, en el momento donde se junta el observador y lo observado. parecida hace milenios, pero no con aceleradores de partículas, sino mirando hacia adentro. Tienen un análisis llamado Drisha Drashta, que explora la relación entre lo que se ve, el mundo, y el que ve, la conciencia. Y su conclusión es radical. El mundo que experimentamos no tiene una existencia propia allá afuera. Depende fundamentalmente de la conciencia que lo está percibiendo. Entonces, el mensaje de los dos lados es, potentísimo. La conciencia no es un simple espectador viendo la película del universo. No, es un participante activo, está metido hasta el cuello en la creación misma de la realidad que percibe. Y esto nos deja con una pregunta que da vértigo. ¿Será que el universo necesita de la conciencia para existir? Y Una de las máximas del Advaita es el observador es lo observado. ¿Qué significa esto? Que en realidad el objeto que yo percibo está, digamos, es una negociación, ¿no? O una revolución de partículas, en este caso subatómicas y atómicas, que revolucionan entre sí. ¿Entre qué? Entre la energía de la percepción del que observa y quién lo recibe. En este caso, ¿quién lo recibe? Lo recibe el que observa. El que observa es como si proyectara, ¿no? A través de los pensamientos, a través de su memoria y demás, proyectara elementos, digamos, los cinco elementos y elementos perceptivos. Estos elementos perceptivos subatómicos chocan ¿con qué? Con el objeto percibido, que está en el campo de conocimiento como potencialidad. No está manifiesto de una sola forma. La manzana no está ahí, no existe ahí de por sí. Aparece en el momento de la percepción, cuando aparece un observador que contiene el antakarana o la mente metafísica, es como si fuera una burbuja transparente, un vacío inteligente que contiene objetos. Y es como si lo formara en el momento. ¿En qué? En una negociación entre un campo de conocimiento que tiene probabilidades y un observador que también posee determinadas probabilidades de acuerdo a su propia configuración. En la conexión entre un sujeto antakarana y un objeto conceptual,
se negocia esa realidad en el mismo instante de la percepción. Y esa percepción no solo que se negocia que aparezca la manzana, sino se negocia cómo aparece la manzana, qué tonalidad, qué vibración, cómo afecta la sensación, el movimiento, la luz. Todo se negocia en el mismo momento de la percepción. Obviamente que probabilísticamente en un campo de conocimiento, por los determinados filtros conceptuales y culturales y demás, la realidad tiene más probabilidad de manifestar una manzana donde ya antes la percibí o donde está esa potencialidad que en otro lado. Tiene que ver con probabilidades en los objetos conceptuales. Ojo, no hay que pensar que estas son ideas nuevas. Los meros, los fundadores de la física cuántica, ya estaban dándole vueltas a la cabeza con estos secos filosóficos. Miren, por ejemplo, al premio Nobel Eugene Wigner. Él llegó a decir, con todas sus letras, que era imposible formular las leyes de la mecánica cuántica de manera coherente sin hablar de la conciencia. Pensemos un segundo en lo que significa esto para un físico. Es una declaración brutal. El elemento más objetivo que existe, la conciencia, parece ser una pieza clave para describir la realidad supuestamente más objetiva. O pensemos en Niels Bohr. Bien, entonces ya la física cuántica toma perspectiva de que si no puedo entablar una idea de conciencia impersonal o conciencia total, pasan a ser, las teorías de la física cuántica pasan a no poder tener un sentido totalizador, ¿no? Entonces, entonces, en la percepción, como veníamos diciendo, podemos dar la imagen de cuando aparece una foto de un agua que es tirada de un vaso y saca la foto en un instante y vemos como el agua queda cristalizada, que parece de vidrio, ¿no? Que queda como una foto. Mejor dicho, queda como una escultura, ¿no? Con formas raras. En ese segundo que se sacó la foto del agua cayendo, ¿no? O chocando contra una piedra. Así funciona la percepción, pero a nivel subatómico. En el instante donde percibo en el campo de conocimiento determinadas vibraciones de la materia, de los cinco elementos y de los tres gunas, en ese instante donde yo con mi propia energía, la percepción es poderosísimo, yo cuando observo cualquier cosa, estoy lanzando a nivel, digamos, de motor cognitivo de Antacarana, estoy proyectando como si fuera un láser, ¿no? Un láser de energía. Ese láser de energía, que es la percepción, tiene la cualidad, en este caso, de chocar. ¿Y explota con qué? ¿Con qué choca esa revolución de los cinco elementos? Con la potencialidad del campo de conocimiento, del campo cognitivo. Esto es más rápido que el pensamiento, es lo que la percepción es lo más rápido que existe. Entonces, antes de que yo piense o pueda hacer cualquier cosa, esto se da en, en medidas de tiempo que son imposibles de medir. En un instante se genera en ese choque que hay entre el láser de la percepción y la potencialidad del campo de conocimiento que tiene probabilidades, porque lo que llamamos cuerpo causal tiene memorias internas que acumula unas tendencias en la realidad. La realidad tiene cierta estabilidad por el cuerpo causal, que es esta memoria que es impersonal. Bueno, cuando proyecto, en este caso, el láser de la percepción y choca con el campo de conocimiento, empiezan a jugar estas probabilidades como si fuera matemáticamente en la física cuántica y revolución de los cinco elementos y los tres gunas en términos de Advaita. Esto genera una síntesis, eh, podríamos decir, un promedio en términos de física cuántica y en términos de Advaita podríamos decir que genera un objeto conceptual de ese promedio en base a todas estas probabilidades y emerge la manzana. Esa manzana que emerge en realidad no es un objeto fijo que queda ahí y apareció la manzana y queda ahí. No, esa fotografía en cada momento que yo percibo la manzana, se va reproduciendo. Es como si la conciencia sacara una foto tras otra, ¿no? En forma muy rápida, saca una foto tras otra. Y esa acumulación de fotos, igual que en el cine, genera que yo perciba la manzana en el espacio-tiempo y con cierta estabilidad, con cierta vibración, cohesión de la manzana, que la va dejando estable ahí delante mío. Pero esa vibración y cohesión de la manzana es un trabajo infernal de la conciencia que son
los elementos revolucionando, los 5 elementos, que podemos hablar que son las partículas subatómicas. Los 5 elementos sutiles del Advaita son las partículas subatómicas de la física cuántica. Los 5 elementos burdos del Advaita son las partículas atómicas y los objetos después que se pueden percibir eh, dentro de la física cuántica. Por lo cual, yo estoy realmente lo que está viendo es un choque y una revolución y explosión constante de la materia en el momento de mi percepción. Esa explosión va cristalizando fotos. Esas fotos cristalizadas en la percepción son fotos de la manzana. Y luego esas fotos se van acumulando y va generando la película de la percepción. Ahora, cuando se genera la película de la percepción, pasamos ya de la percepción a la cognición. La percepción es la fotografía, la cognición es la película. Y acá donde se pone mejor, yo empiezo a percibir la manzana, pero mi forma de percibir no es pasiva en la primera percepción, pero luego, o inconsciente, luego yo empiezo a pensar sobre la manzana, empiezo a recibir una información de la manzana y a esa información yo empiezo a decir, me gusta la manzana, no me gusta, está lejos, está cerca, empiezo a ver sombras, a ver que se mueve, que no se mueve, etcétera, etcétera, etcétera. Esa composición activa de la manzana con mi activación del conocimiento, empieza una renegociación, ¿no? de esa percepción y eso se llama cognición. Entonces es como si entre la manzana y el sujeto empezara a ver una energía que va y que viene, ¿no? Un flujo que va y que viene. Eso es la cognición. Eso es la cognición. Luego, a medida que yo voy teniendo cogniciones sobre los objetos conceptuales del mundo, como la manzana, empiezo a acumular conocimientos, empiezo a generar filtros estancos en mi memoria que luego van a condicionar la próxima vez que yo percibo una manzana o cosas similares, va a empezar a trabajar esos filtros nuevamente. Eso es más fácil de explicar o ver cuando percibo algo por primera vez que nunca había visto. Bien, sigamos. Otro gigante. Él estaba fascinado con esta idea de que los opuestos, como que una partícula sea a la vez una onda, en realidad no se excluyen, sino que se necesitan para tener la foto completa. Y estaba tan convencido de que esto era un principio universal, que ¿saben qué hizo? Adoptó el símbolo del yin-yang para su escudo de armas personal. Veía ese mismo principio de la física reflejado de lleno en la sabiduría oriental. Pero bueno, para ser intelectualmente honestos, y esto es muy importante, ahora tenemos que hacer una pausa y marcar las diferencias, porque aunque los ecos son fascinantes, los caminos son muy distintos. Como vemos aquí, las diferencias son enormes. La física cuántica necesita pruebas, datos, observaciones empíricas. Su idioma son las matemáticas. ¿Y para qué lo hace? Para predecir fenómenos. El Advaita Vedanta, por otro lado, se basa en la experiencia personal, subjetiva. Su lenguaje es la metáfora, la introspección, y su objetivo no es predecir nada. Su meta es la liberación del sufrimiento a través del entendimiento. Así que, volviendo a la idea de los mapas, esa es la mejor forma de verlo. No están compitiendo para ver cuál es mejor. Son dos tipos de mapas completamente diferentes que intentan describir el mismo, inmenso y misterioso territorio que llamamos realidad. Uno es un mapa técnico, el otro es un mapa de la experiencia interna. Ninguno es más correcto. Simplemente sirven para viajes distintos. Ok, entonces, si aceptemos este diálogo, si ponemos estas dos visiones sobre la mesa, ¿qué cambia? ¿Cómo impacta esto en la forma en que vemos el mundo y nuestro propio lugar en él? Lo que todo esto sugiere es, ni más ni menos, un cambio de paradigma gigantesco. Es una invitación a movernos de pensar en el universo como una gran máquina hecha de piezas separadas a verlo como un sistema vivo, holístico. Es pasar de ver la conciencia como una simple casualidad, un accidente químico, a considerarla como algo fundamental para el cosmos. En resumen, es dejar de ver una realidad de cosas para empezar a ver una realidad de relaciones. El físico Fritjof Capra lo dijo perfecto. Empezamos a ver el mundo como una red de relaciones inseparables, donde lo más importante, lo fundamental, es la totalidad. Esta convergencia entre ciencia y misticismo apunta hacia una realidad que es infinitamente más misteriosa, más inteligente y más participativa de lo que el viejo materialismo nos había contado. Y con esto cerramos, dejándonos una pregunta en el aire, la pregunta que lo une todo.
¿Será que el universo que la ciencia estudia mirando hacia afuera y la conciencia que la espiritualidad explora mirando hacia adentro son en realidad dos caras de la misma y única moneda? Quizás, solo quizás, al final del camino, el telescopio y el cojín de meditación están apuntando exactamente al mismo lugar. Bien, esto entonces se explica claramente que lo que llamamos Brahman es la naturaleza misma, el fondo mismo de la conciencia, que funciona, que es homogéneo, que es como una onda expandida, y esa onda expandida en términos de física cuántica es absolutamente y está integrada, ¿no? Está completamente integrada. Pero en el momento de la percepción, en el momento que lo observo a través de la matriz perceptiva del pensamiento, del modelo sujeto-objeto, etcétera, etcétera, ahí se constituye el objeto conceptual. Esto funciona tanto a nivel subatómico como a nivel atómico y ya a nivel de los objetos que puedo percibir. ¿Por qué? Porque nosotros sostenemos mediante la percepción y la cognición y la memoria el modelo, en este caso fijo de la realidad, separado, dualista y materialista. Pero eso es una construcción porque prevalece, en este caso, sostener el objeto a través de lo cognitivo, el conocimiento, la cultura y todas las estructuras que logran mantener la estabilidad de esa manzana, que en realidad es un choque de vibraciones y de elementos y de diferentes estados de la materia, pero que la estabilizamos. Mantenemos en términos de un término que nombraba Castaneda, de mantenemos una atención en un mundo que está sostenido en la atención, digamos, creada por la cultura, ¿no? Bien, para finalizar entonces, física cuántica y Advaita tienen muchos puntos en común, pero han llegado por caminos completamente diferentes. Esto, en síntesis, lo que hace es poder darle cierto crédito a la física cuántica porque llega a resultados o experimentos que corroboran cosas que el hombre ha investigado o ha dicho desde hace miles de años y le da, o sea, le da un crédito filosófico a la física cuántica y a la metafísica o la espiritualidad o la Advaita le da cierto crédito científico, no es una verificación científica, pero le da un alineamiento con eh, teorías o experimentos que han sido válidos a nivel científico, lo cual de por sí en la Advaita o en la espiritualidad la experiencia es interna, no se puede replicar, porque es un proceso de autoconocimiento, es metafísica, pero uno puede probar si le funciona o si no. En términos de la ciencia, de la física cuántica, uno puede experimentar y probar determinadas hipótesis que son válidas y que se corroboran después en la experiencia, pero por más que pueda validarlo, no lo puede validar en uno mismo, ¿no? O no lo puede integrar a la totalidad de su conciencia, por lo cual podríamos decir que los dos caminos podrían llegar a complementarse perfectamente. Bien, muchas gracias.